Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 16. Y fue palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, Pues que yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y tú has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, le comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. Lo demás de los hechos de Baasa y las cosas que hizo y su fortaleza, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela su hijo. Empero la palabra de Jehová por mano de Jehú profeta, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo a los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque lo había herido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. E hizo conjuración contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, hirió toda la casa de Baasa, sin dejar en ella meante en la pared, ni sus parientes ni amigos. Así rayó Simri toda la casa de Baasa conforme a la palabra de Jehová que había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo a Jehová Dios de Israel con sus vanidades. Los demás hechos de Ela y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había asentado campo sobre Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campo oyó decir, Simri ha hecho conjuración y ha muerto al rey. Entonces todo Israel levantó el mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y cercaron a Tirsa. Mas viendo Simri tomada la ciudad, metióse en el palacio de la casa real, y pegó fuego a la casa consigo. Así murió, por sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo a los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Simri, y su conspiración que formó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginet, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginet, y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años, en Tirsa reinó 6 años. Y compró él de Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, señor que fue de aquel monte. Y Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían sido antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Lo demás de los hechos de Omri, y todas las cosas que hizo, y sus valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel,
el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab un bosque, y añadió Acab haciendo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. En Abiram su primogénito echó el cimiento, y en Segub su hijo postrero puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Comentario de Matthew Henry, Primero Reyes capítulo 16, versos 1 a 14. En este capítulo se relaciona totalmente con el reino de Israel, y las revoluciones de ese reino. Dios llama a su pueblo Israel todavía, aunque miserablemente dañado. Jehú profetiza la misma destrucción que vendrá sobre la familia de Baasa, que había sido empleado ese rey para traer a la familia de Jeroboam. Los que se parecen a otros en sus pecados, puede esperar a parecerse a ellos en las plagas que sufren. Especialmente los que parecen celosos contra tales pecados en los demás, ya que permiten en sí mismos. Mismo Baasa muera en paz, y es enterrado con honor. Aquí claramente parece que hay castigos después de la muerte, que la mayoría son de temer. Déjela sea una advertencia para los borrachos, que no lo sé, pero la muerte puede sorprenderlos. La muerte llega fácilmente a los hombres cuando están borrachos. Además de las enfermedades que los hombres traen a sí mismos en bebiendo. Cuando en ese estado, los hombres son fácilmente superados por un enemigo, y propenso a accidentes graves. La muerte viene terriblemente a los hombres en tal estado, la búsqueda de ellos en el acto de pecado, y sin amueblar para cualquier acto de devoción, aquel día que vendrá sobre ellos por sorpresa. La palabra de Dios se ha cumplido, y los pecados de Baasa y Ela se computará, con las que provocaron Dios. Los ídolos de ellos son llamados sus vanidades, porque los ídolos no pueden beneficiarse ni ayuda. Miserables son aquellos cuyos dioses son vanidades, versos 15 a 28. Cuando los hombres abandonan a Dios, ellos se quedarán a la peste entre sí. Los hombres orgullosos aspirantes arruinan mutuamente. Amri luchó con Tini algunos años. A pesar de que no siempre entendemos las reglas por las cuales Dios gobierna las naciones y de los individuos en su providencia, podemos aprender lecciones útiles de la historia que nos ocupa. Cuando los tiranos suceden unas a otras, y las masacres, conspiraciones y guerras civiles, podemos estar seguros de que el Señor tiene una controversia con la gente por sus pecados, están fuertemente llamados a arrepentirse y reforma. Amri hizo tristemente célebre por su maldad. Muchos hombres malvados han sido hombres de poder y renombre, han construido ciudades, y sus nombres se encuentran en la historia, pero no tienen nombre en el libro de la vida. Versos 29 a 34. Acab hizo lo malo ante todo, que reinó antes que él, y lo hizo con una enemistad particular, tanto contra Jehová e Israel. Él no estaba satisfecho con romper el segundo mandamiento al culto de las imágenes, rompió el primero al adorar a otros dioses, hacer luz de pecados menores, deja paso a una mayor. Los matrimonios con delincuentes atrevidos también involden en la maldad, y se apresuran los hombres a los mayores excesos. Uno de los sujetos de Acab, siguiendo el ejemplo de su presunción, se aventuraron a construir Jericó. Al igual que Acán, se entrometió en el anatema. Resultó que para su propio uso, que se dedicaba a la honra de Dios, él comenzó a construir, a despecho de la maldición y dedicado a la honra de Dios, él comenzó a construir, a despecho de la maldición conocida en Israel, pero ninguno había endurecido su corazón en contra de Dios, y fue prosperado. Deje que la lectura de este capítulo nos causa para marcar el final terrible de todos los que hacen iniquidad. Y que es la historia de todos los hombres impíos a mueblar, lo que sea su rango o situación que se mueven. ¿Pero tristes ejemplos de la misma? Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.